Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por asiento. El tema que ustedes habrán visto, el tema de este panel, justamente aquel concilio que estamos recordando en pleno, son 1700 años. No voy a explayar porque aquí hay personas que saben mucho más que yo sobre este concilio, ¿no? Este concilio que fue el primero de la historia. Me preguntaban en Radio María el otro día por qué hacer este panel sobre Nicea y qué tiene que ver para la unidad de los cristianos, qué tiene que ver el ecumenismo con este recuerdo, con esta memoria del concilio de Nicea. Justamente porque queremos ir a lo esencial, queremos ir al primer amor, ¿no? Tan importante lo que se definió en ese concilio, que tiene connotaciones pastorales y por supuesto ecuménicas. Entonces ahora sí le paso el micrófono a Jorge para que presente los ministros que hoy nos acompañan. Buenas noches. Como expresaba el padre, en este año jubilar, justamente conmemoramos los 1700 años de la realización del Concilio de Nicea, en donde todas las tradiciones cristianas estaban juntas, unidas, y para compartir lo que significa ese concilio de Nicea en las distintas tradiciones cristianas, viendo sus experiencias y sus miradas, es que hemos invitado en primer lugar a la Iglesia Apostólica Armenia, representada por la diácona Mara Pedici, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina por el pastor Rodolfo Sexano, la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, el padre Víctor Villafán, la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico, Reverendo Archipreste Pater Gabriel Díaz, y de la Iglesia Católica Romana, el presbítero Horacio Sara. Así que comenzamos con la Iglesia Apostólica Armenia, escuchando a la diácona licenciada Mara Pedici. Gracias, Jorge. Bueno, buenas noches. Gracias, Fede, por convocarnos. Vamos a empezar diciendo algo muy simple. Yo pertenezco, para los que no saben, a la Iglesia Apostólica Armenia, que dentro de la clasificación, vamos a decir, o podemos decir que somos de las antiguas iglesias orientales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que al inicio, bueno, en el concilio de Nicea estábamos todos, pero a medida que fueron transcurriendo los concilios, en el tercer concilio se fueron desprendiendo 5 iglesias, ¿sí? Esas son las antiguas iglesias orientales, las que se desprenden en el tercer concilio. Vale decir que para mi iglesia, los 3 primeros concilios son los dogmas bases fundamentales
en los cuales estamos, como Iglesia Apostólica Armenia, asentados, ¿sí? Esto es un paréntesis para que sepamos, digamos, un poquito de qué estamos hablando. El próximo desprendimiento es en el séptimo concilio, donde se desprenden acá el Pater Gabriel con el Padre Víctor de la Iglesia del Patriarcado de Antioquía y la Iglesia Ortodoxa que se llaman las Iglesias Ortodoxas, ¿no? Eso es como un paneo general, pero me parece importante para iniciar. Y con respecto al concilio de Nicea, como dije, la Iglesia armenia tiene sus bases en estos tres primeros concilios, sus bases dogmáticas, con carácter de dogma inamovible. Entonces Nicea ha sido realmente el pilar fundamental para nosotros, o el primer pilar. Creo que en esto vamos a coincidir todos los que estamos acá en la mesa, ¿sí? No fue Nicea un simple encuentro religioso, sino que fue de algún modo un evento que define la identidad misma del cristianismo. Como cristianismo realmente sienta la base, la piedra fundamental la sienta el concilio de Nicea. Por eso es el primer concilio ecuménico, y esta reunión histórica va a ser recordada como el concilio de los concilios, para más adelante. Yo había preparado, voy a hacer una introducción del contexto político y más, que sé que los dos paters lo van a hacer un poquito más profundo, pero el contexto político era que el emperador Constantino el Grande convocó esta asamblea de algún modo para unificar el imperio, y él entendía que la estabilidad política dependía de la unidad de la Iglesia, y por eso presidió personalmente alguna de las sesiones, ¿no? En el caso de nuestra iglesia, de la Iglesia armenia, fue representada por Aristarqués Várter, que fue el hijo de San Gregorio el Iluminador, que es el primer patriarca de la Iglesia armenia. O sea, su hijo, Aristarqués, estuvo en el concilio de Nicea, su hijo menor. San Gregorio el Iluminador, nuestra iglesia fue fundada por dos apóstoles de Cristo, San Judas Tadeo y San Bartolomé, y en el 301 San Gregorio el Iluminador fue el primer patriarca de nuestra iglesia, y de algún modo ha sido fundamental, digamos, en la vida de nuestra iglesia, porque Armenia es la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial de Estado en el 301. ¿Sí? En ese concilio participaron 318 padres de diferentes iglesias que enfrentaron la amenaza de la herejía de Arrio, de la herejía arriana, y como victoria a esa amenaza sale el credo niceno, entre otras cosas. La tesis de Arrio que planteaba era que Arrio era un sacerdote de Alejandría y que argumentaba que para preservar el monoteísmo solo Dios Padre podía ser eterno y sin principio. O sea, el argumento era que el Hijo fue creado por el Padre antes de los tiempos de la nada, pero era un intermediario, ¿sí? Según Arrio, hubo un tiempo en que el Hijo no existía, por lo tanto Jesús era una criatura perfecta, pero no compartía la misma esencia divina que el Padre. Arrio negaba la igualdad de Jesús con Dios Padre. La doctrina de Arrio fue enfrentada principalmente por Alejandro de Alejandría y su diácono Atanasio. Y por supuesto sale de ahí el homoousios, que es de la misma esencia del Padre, ¿no? El Hijo, el Padre, bueno, y más adelante va a ser el Espíritu Santo. Los defensores de la fe argumentan que si Jesús era solo una criatura, la salvación de la humanidad era imposible. Solo el verdadero Dios encarnado iba a poder redimir a la humanidad, y por lo tanto el Hijo debía ser coeterno con el Padre y consustancial con el Padre. Por eso la fórmula definitiva y la decisión más importante fue la adopción del credo niceno, que se enfoca en la naturaleza del Hijo para asegurar que fuera inequívocamente Dios. El término usado fue homoousios,
que en griego es consustancial, que significa de la misma esencia. La definición del credo, lo decimos todos los domingos, plantea que es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios del Dios verdadero, engendrado y no creado, consustancial con el Padre, comparte la misma naturaleza divina. En esto voy a hacer un punto porque recién lo comentaba con el Padre Víctor. Nosotros todos los domingos, por supuesto que leemos el credo niceno, pero pensaba que lo hacíamos junto con otras iglesias. Al finalizar el credo niceno, que es esto, por eso digo es la piedra fundamental, es la base, nosotros decimos textualmente: pero los que dicen que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, o que hubo un tiempo en que el Espíritu Santo no existía, o que fueron creados de la nada, o que el Hijo de Dios y el Espíritu Santo fueron hechos de una otra sustancia, o que son intercambiables o alterables, a esas personas anatemiza la católica, apostólica y santa Iglesia. O sea, todos los domingos nosotros recordamos, después de profesar nuestra fe, el credo niceno, esta parte donde planteamos que se anatemiza no solamente la herejía arriana, sino las herejías de los otros concilios. Finalmente, el concilio de Nicea, que fue el punto de partida de la teología cristiana, y su influencia fue realmente básica e inconmensurable, el credo niceno no se queda en Nicea, sino que Aristakes vuelve a Armenia llevando consigo las resoluciones y el credo que fue adoptado inmediatamente por la Iglesia armenia, y esto demostró la profunda conexión de nuestra Iglesia con la ortodoxia universal de los primeros años o de los primeros días. ¿Sí? El legado final, doctrinal, el credo niceno, que es el fundamento de nuestra fe y se recita hasta hoy en la Divina Liturgia. El legado histórico, que marcó el precedente de la colaboración entre el poder político y la jerarquía eclesiástica, que moldearía la historia europea. Nosotros conmemoramos y honramos especialmente a los padres que participaron, a todos los padres que participaron y a los de la Iglesia armenia, y se celebra la memoria de esos 318 padres del Concilio de Nicea el sábado anterior al cuarto domingo de la Asunción, reafirmando el valor de su victoria sobre la herejía. Nicea no solo condenó una herejía, sino que definió la divinidad de Jesucristo y aseguró que la fe, tal como la mantenemos hoy, avanzaría con un fundamento teológico firme y universal que compartimos con todas las iglesias que estuvieron hace 1700 años sentados en ese lugar. Muchas gracias. Gracias, Mara. Ahora vamos a continuar escuchando al pastor Rodolfo Seixagua, de la Iglesia Luterana Argentina. Gracias, buenas tardes. Se preguntarán a ustedes y yo también, ¿qué hago yo acá? ¿Sí? Entre personas que sus antepasados estaban en Nicea. Yo también. ¿Sí? Así que ahí nos vimos en algún momento. Pero, cierto, si han invitado, agradezco, a alguien de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, una iglesia nueva, supuestamente. Por eso nos tomamos el atrevimiento desde este lugar, yo al menos, de enfocar esto del Concilio de Nicea desde ahí, ¿sí? Y enfatizo 4 C. C. Primero, habíamos empezado hace mucho, en este año, con la pregunta: ¿crees esto?
algunos estuvimos compartiendo algunas. Y el énfasis en Nicea es creo. ¿Sí? Creo. La segunda C es de concilio, la tercera C es de confesión y la cuarta C es de Cristo. Y ahí es donde me quiero situar. Gran parte ya Mara antecedió y seguramente los demás también van a coincidir en esto, pero sabemos que no fue ni el primero ni el último momento en que, en este caso Constantino, en pro de la unidad del imperio, convocó a la Iglesia. Entre paréntesis, entonces, la primera, qué interesante sería que en pro de la unidad de un imperio o de una república o de un país se vuelvan a dar esas cosas, ¿sí? Que se convoquen a las iglesias, así como somos nosotros convocados para algunas unidades que nos hacen falta. ¿Por qué de Cristo y no del Padre? Porque ustedes todos saben que cuando confesamos nuestra fe con las palabras del credo niceno, básicamente no hay tanta diferencia entre el credo apostólico y el niceno en la primera persona de la Trinidad. Y también cuenta la historia que después de que en mayo y junio del 325, hasta que se conoció la disposición final, porque después hubo unos entredichos por allí con el Espíritu Santo, recién en el 381 se terminó de pulir, ¿sí? Para que hoy tengamos el credo niceno. Entonces es un concilio de un credo bastante prolongado, ¿sí? En una expectativa de vida diferente a la de hoy, pero bueno, del 325 al 381 pasaron algunos años. ¿Por qué esas 4 C? Primero y fundamental, porque a partir del credo niceno fue necesario que esa confesión sea publicada y no guardada. Así como vos y yo, como todos nosotros, nos decimos en qué creo. O sea, no fue algo guardado, sino que fue algo publicado, algo que se exteriorizó, ¿sí? A partir de ese encuentro. Obviamente, como dice, concilio, otra C, significó, bueno, escuchar al otro, ¿sí? Saberse, defender, y bueno, obviamente entonces, así como se dijo y se dirá, necesitamos un texto base, las Sagradas Escrituras. Se vio obligada la Iglesia a aclarar la doctrina bíblica y confesarla públicamente a fin de rechazar el error y al mismo tiempo preservar la verdad. En ese sentido, uno podría llegar a pensar sobre la relevancia de esa antigua confesión hoy día, ya que los tiempos cambian y asimismo las percepciones que uno tiene de la realidad asume distintos matices, depende del contexto en que estamos. La relevancia del credo niceno está directamente relacionada al hecho de que encierra los elementos fundamentales y permanentes acerca de la confesión del Dios Trino. Por eso yo estuve ahí. Por un lado, la fe confesada a partir del credo niceno ayuda a la Iglesia a permanecer en la verdad ante intentos de redefinir el cristianismo o revisarlo para formas más aceptables a la cultura actual. Por otro lado, en una época donde se multiplican las denominaciones cristianas, es cada vez más importante subrayar lo que significa ser cristiano y tener en claro qué es lo que define la fe cristiana genuina. La característica distintiva cristiana, en su énfasis en la centralidad de la persona y obra del Dios Trino, en todo lo que se refiere a la vida. Confesamos un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, completamente distintos de su creación, pero a la vez completamente presentes junto y en favor de su criatura. En los cultos, se hizo referencia hoy ya, o servicios divinos, como algunos le decimos que se llama, porque el que sirve es Dios, ¿sí? Que me perdona, que me
desde su palabra, ¿sí? El servicio divino. Solemos resumir la historia de la salvación mediante las sencillas palabras de los credos, en este caso del niceno. Lo que usualmente también el otro, como el apostólico, y no tanto el atanasiano. Cuando en los credos confesamos acerca de la obra más sublime y a la vez misteriosa de la Santísima Trinidad, la venida de nuestro Señor Jesucristo, expresamos lo siguiente en el credo apostólico: creo Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, etc. El credo niceno usa palabras más detalladas para hablar de este misterio. Creo en un solo Señor Jesucristo, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y, encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre. Esa es la especificidad. El credo resume la historia de la salvación. No es una lista de reglas. Es la historia de lo que Dios ha hecho por nosotros, no de lo que nosotros debemos hacer. Esta frase nos coloca directamente en el centro de la acción divina, con las palabras: el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, nos coloca a nosotros, los seres humanos, como los receptores de la salvación, un regalo de Cristo, y que solo Cristo, nuestro Salvador, Dios encarnado, puede darnos. Si nos enfocamos ahora en la frase descendió del cielo, el cielo al que se refiere el credo es el cielo de los cielos. Seguimos un poco más adelante por tiempos. Esto significa que Dios, que ya está presente en toda su creación, eligió revelarse de una manera completamente nueva, manifestando su gracia y el misterio de nuestra salvación en la forma humana de la persona de Jesucristo. Este misterio del Dios revelado en la carne humana es llamado el credo niceno como encarnación. ¿Vamos bien? ¿Hoy era lo del Espíritu Santo? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra del Espíritu Santo? ¿Qué dijiste recién? Que procede del Padre. Procede. Acá no es procedencia, sino encarnación. Por medio de la siguiente frase: y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre. Esta es la doctrina cristiana que afirma que Jesús es tanto Dios como hombre. Este gran misterio de la encarnación es explicado de una manera muy clara en nuestro catecismo menor. Obviamente estoy saltando unos casi 1200 años, de la siguiente manera: creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado. Y sigue. Esto es un extracto del Catecismo Menor, permítaseme, de Martín Lutero del año 1529. Después voy a hacer otras dos citas, obviamente de otro contexto. Pero en un mundo con tantas religiones cristianas, es bueno detenernos sobre el artículo especial que se trata sobre la persona de Cristo, para traernos claridad. Ahí va la otra cita. La fórmula de Concordia, por allí, por el año 500 y tantos años, explica este artículo del credo niceno de forma muy contundente y detallada. Leo: creemos, enseñamos y confesamos que, si bien el Hijo de Dios ha sido desde la eternidad una persona divina particular, distinta e íntegra, y por ende Dios verdadero, esencial y perfecto junto con el Padre y el Espíritu Santo, no obstante, cuando vino el cumplimiento del tiempo, asumió también la naturaleza humana en la unidad de su persona. No de manera que ahora existieran dos personas o dos Cristos, sino de manera tal que Cristo Jesús es ahora en una sola persona y simultáneamente verdadero y eterno Dios, engendrado del Padre en la eternidad y verdadero hombre, nacido de la muy bendita Virgen María, como está escrito en Romanos 9:5, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas,
bendito por los siglos. Esto es una de nuestras declaraciones de fe, Fórmula de la Concordia, declaración sólida del año 1577, bastante más tarde. Y casi como que termino, la figura de María es importante en la historia de la salvación. Por causa de la encarnación, por medio de la Virgen María, ella es considerada también Madre de Dios. No es Madre de Dios Padre, tampoco es Madre del Espíritu Santo, es Madre de la persona de Cristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. Así refleja en nuestras condiciones esta expresión del credo niceno. Por esta razón, creemos, enseñamos y confesamos que la Virgen María concibió y dio a luz no a un nuevo y simple hombre, sino al verdadero Hijo de Dios, y por esto se llama también, con toda razón, Madre de Dios, y en efecto lo es. Otra vez, Fórmula de Concordia, capítulo 12. Y para terminar, esta porción del credo niceno, la C, Cristo, nos invita a contemplar el profundo misterio de un Dios que, por amor y por nuestra salvación, se humilló para unirse a nuestra humanidad. Él sin pecado, haciendo posible nuestra redención y vida eterna. No solo eso, sino que también este Señor, que se encarnó como verdadero Dios y hombre, sigue presente entre nosotros de la misma forma por medio del ministerio del santo sacramento del altar, donde Él, con su naturaleza divina y humana, se hace presente en medio de nuestras congregaciones para darnos perdón. Cada servicio divino es una encarnación donde el Señor viene para traernos salvación. Gracias, Pastor. Continuamos con el Padre Víctor Villafañe de la Iglesia Ortodoxa de Antioquia. Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Bueno, en primer lugar, con mucha alegría y con profundo respeto, los saludo en esta oportunidad que hemos sido invitados para que juntos reflexionemos sobre los acontecimientos, o uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia de nuestra Iglesia, que es el primer concilio de Nicea, como le dijeron ya los hermanos acá que nos antecedieron. Que no se trata de un simple hecho histórico, sino que entendemos que es una realidad viva, que sigue dando forma a nuestra fe, a nuestra oración y a nuestra entidad. Y particularmente a nosotros nos identifica como Iglesia Ortodoxa. Bueno, como lo dijeron, también voy a ser rápido con esto. En el comienzo del siglo IV, la Iglesia salía de las sombras de la persecución, que duraron casi 3 siglos, donde los cristianos habían sido marginados, torturados, ejecutados también por confesar a Cristo como Dios verdadero. Pero en el año 313, el edicto de Milán del emperador Constantino el Grande concedió la libertad religiosa y abrió para el cristianismo nuevos horizontes. Por primera vez los cristianos podían reunirse, construir templos y predicar el Evangelio sin ningún temor. Sin embargo, con la paz, como pasa siempre en la vida, vino también una nueva prueba, la prueba de la verdad. En medio de la expansión de la fe, surge una crisis doctrinal, entre varias crisis, que no vamos a tratar ahora, pero que conmovió a la Iglesia, que fue la crisis arriana, la herejía de Arrio, que era, como dijeron acá también ya, un presbítero de Alejandría, que enseñaba que el Hijo de Dios no era eterno, que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía y que por lo tanto era una criatura, es cierto, la más perfecta de todas, pero no era el verdadero Dios. Estas enseñanzas, hermanos, como saben, golpeaba el corazón mismo del Evangelio. Porque si el Hijo no era verdaderamente Dios,
entonces su encarnación, su cruz, su resurrección no nos salvan. Y eso generó una crisis. La Iglesia comprendió que no se trataba de una simple diferencia de interpretación, sino que un ataque al misterio de la salvación. Por eso, ante esta situación y ante la gravedad de la situación, el emperador Constantino, como escuchamos, convocó a los obispos de toda la Iglesia a reunirse en la ciudad de Nicea, en Asia Menor, en el año 325, y se reunieron, de acuerdo a la tradición, 318 obispos, ¿no? Que muchos de ellos fueron confesores de la fe y que estaban marcados con las cicatrices de la persecución. Entre ellos estaban algunos santos que nosotros en nuestra iglesia veneramos mucho, como San Nicolás de Mira, San Espiridón, obispo de Trimitos, también San Atanasio el Grande, que en ese entonces era un joven diácono que sería más tarde el gran defensor de la fe ortodoxa. Los padres de Nicea se reunieron en oración, en diálogo y en discernimiento, buscando no imponer una opinión humana, y eso es una gran enseñanza para nosotros hoy, sino querían escuchar al Espíritu Santo qué era lo que le decía la Iglesia. El emperador, aunque estaba presente, Constantino, no impuso su voluntad. Nicea no fue un acto político, sino una manifestación de la sinodalidad de la Iglesia, la expresión visible de una unidad en la verdad. El punto central de las deliberaciones, ¿saben?, fue la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Acá lo decía el pastor también. ¿Es una criatura elevada o es verdaderamente Dios? Los padres, fieles al testimonio apostólico y a la experiencia viva de la Iglesia, confesaron a una sola voz que el Hijo es de la misma esencia del Padre, usando el término griego homoousios, es decir, consubstancial. Y así lo proclamaron en el símbolo de la fe, que es el credo, que aún hoy nosotros recitamos en cada divina liturgia y en otras oraciones que realizamos. Creo en un solo Dios, en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho. Esta confesión, hermanos, no es una fórmula filosófica, sino es la proclamación del misterio de la salvación, en verdad. Si Cristo es verdaderamente Dios, entonces en Él, en Cristo, se nos revela el rostro del Padre, como dice el Evangelio. Y si es verdaderamente hombre, entonces la humanidad es elevada, transfigurada y reconciliada con Dios. Bueno, el concilio no solo definió la fe en Cristo, sino que también abordó otros temas de orden eclesiástico, que quizás todavía no lo mencionamos. Entre ellos, por ejemplo, algo que es muy importante y que a nosotros, en particular los ortodoxos, pastoralmente nos desafía, porque fijó la fecha común de la Pascua para que todos los cristianos celebren juntos la resurrección. Fijó unas pautas que hasta el día de hoy la Iglesia Ortodoxa sigue manteniendo. ¿Por qué les digo que es un desafío para los ortodoxos? Porque muchos fieles nos dicen: ¿por qué no celebramos juntos? Si es lo que queremos. Pero tenemos un concilio, que es el concilio de Nicea, al cual estamos destacando, honrando y recordando, que nos enseñó cómo, de qué manera debemos celebrar la Pascua, y nosotros seguimos manteniendo esa forma. También el concilio fijó normas sobre la vida y la disciplina de los clérigos, también reglas sobre la reconciliación de los penitentes y la recepción de los bautizados que procedían de las herejías, ¿no? Cómo recibir a aquellos que se habían apartado de la fe recta, de la verdadera fe.
Pero lo esencial fue que la iglesia, reunida en comunión, palabra muy importante, definió solemnemente la fe que había recibido de los apóstoles, y esa fe, sellada en Nicea, fue confirmada y completamente sellada más tarde en el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla, en el año 381, que añadió los artículos sobre el Espíritu Santo y la Iglesia, dando forma definitiva a lo que hoy conocemos como el credo niceno-constantinopolitano. Nicea no es un recuerdo académico o un hecho de museo. Es el punto de partida de nuestra confesión de fe, es el corazón de nuestra liturgia y el modelo de nuestra forma de vivir en comunión. Primero, porque Nicea afirma la verdad de la encarnación. Dios se hace hombre para hacernos partícipe de su divinidad, como enseña San Atanasio. Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios, con minúscula, por la gracia. Segundo, porque Nicea nos enseña que la verdad no se decide por mayoría ni por poder humano, sino que es el fruto del discernimiento espiritual de la Iglesia, de la vida de la Iglesia reunida en el Espíritu Santo y de la experiencia de la Iglesia. En tiempos de confusión doctrinal, Nicea es testimonio de que la Iglesia no inventa la verdad, sino que la custodia y la vive. Tercero, el concilio, porque el concilio manifiesta la conciliaridad, que es esa comunión en el amor y en la verdad que caracteriza a la vida de la Iglesia. En Nicea los obispos no hablaron en nombre propio, sino en nombre de toda la Iglesia. La voz de los concilios ecuménicos es la voz del cuerpo de Cristo. Hermanos, cada vez que nosotros celebramos la Divina Liturgia y proclamamos el credo, nos unimos espiritualmente a los padres de Nicea. Sus palabras se vuelven las nuestras y su fe se hace nuestra fe. Cuando decimos consubstancial al Padre, estamos repitiendo la confesión por la que ellos lucharon, oraron y en algunos casos también sufrieron el exilio o el martirio. La ortodoxia ha mantenido a lo largo de los siglos el texto original del credo sin añadirle ninguna palabra, como el filioque, introducida más tarde en Occidente. Esa fidelidad no es un gesto de obstinación de la ortodoxia, sino que es un signo de coherencia y de respeto a la fe de los padres, porque sabemos que la verdad de Nicea no necesita corrección, sino una vivencia. Nicea también nos recuerda que la unidad de la Iglesia no es uniformidad, sino comunión en la misma fe. Hoy, cuando el mundo ofrece múltiples verdades y relativismos, la Iglesia está llamada a testimoniar con humildad, pero con firmeza, la verdad eterna en Cristo. El legado de Nicea no se limita al ámbito doctrinal, es el testimonio de fe viva que se traduce en oración, en vida sacramental y en comunión fraterna, en comunión de hermanos. La Iglesia Ortodoxa celebra los 318 padres del primer concilio de Nicea. El domingo también, como comentaba acá la diaconisa Mara, entre la Ascensión y Pentecostés. ¿Por qué? Porque su enseñanza, la enseñanza de Nicea, preparó la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia universal. Incluso en la iconografía ortodoxa, el concilio es representado con los santos obispos reunidos en un semicírculo. Lástima que no traje un icono para mostrarles, pero están reunidos en un semicírculo con el Evangelio en el centro y el símbolo de la fe en sus manos. Esa imagen nos enseña que la verdadera autoridad de la Iglesia no está en los hombres, sino en la palabra de Dios, y que toda doctrina debe tener su raíz en el Evangelio
y su fruto en la comunión. Hoy más que nunca necesitamos redescubrir el espíritu de Nicea y creo que esta reunión y este encuentro, Padre, sirve para eso y lo agradecemos. Vivimos tiempos de confusión, de mucha confusión doctrinal, de individualismo espiritual, de división. El mundo contemporáneo nos invita a fabricar incluso nuestra propia verdad. Pero la Iglesia nos recuerda que la verdad no es una idea, la verdad es una persona, y esa persona es Jesucristo. Ser fieles a Nicea significa ser fieles a Cristo, vivir según su enseñanza, mantenernos en comunión con el cuerpo de la Iglesia. La fe ortodoxa no es una herencia del pasado, sino una llama viva que debe mantenerse encendida de generación en generación. Para concluir, hermanos, el Concilio de Nicea fue el primer gran testimonio de unidad de la Iglesia en la verdad. Allí la Iglesia definió la fe que salva, proclamó la divinidad del Hijo y estableció el modelo de comunión conciliar que permanece hasta hoy. Cada vez que recitemos el credo, cada vez que tracemos sobre nosotros la señal de la cruz, estamos afirmando la misma fe que aquellos santos confesaban hace ya 17 siglos. Por eso podemos decir con gratitud y convicción, la fe de los padres de la Iglesia, la fe de los padres es la fe de la Iglesia, la fe de la Iglesia es la fe que nos salva. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos conceda permanecer firmes en esa fe, vivir con humildad y amor y transmitirla a las generaciones futuras como el más precioso tesoro de nuestro corazón. Bueno, antes de seguir continuando escuchando las experiencias de fe de las distintas tradiciones cristianas de Córdoba, vamos a hacer un paréntesis musical. Qué lindo ese paréntesis musical. Hermoso. Adiós el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos a si quieren levantar sus manos o hacer lo que quieran, lo vamos a alabar a este Dios trino, ¿no? Que le está haciendo presente. Adiós el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos amén. Dice el Salmo 34, entre paréntesis 33, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo.
engrandezcan conmigo al Señor, ensalcemos todo su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta, me libró de todos mis temores. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Bueno, muchas gracias. Continuamos con el Pater Gabriel Díaz, de la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado de Constantinopla. Queridos hermanos, un poco largo decir. Quisiera agradecer en primer lugar el poder estar acá con todos ustedes, reunidos en torno a este acontecimiento vital en la vida de la Iglesia, indivisa, podemos decir, porque en aquel entonces, como nos desarrolló magistralmente el padre Víctor, la cuestión histórica, ¿no? Luego de un proceso largo de persecución, Constantino llama a los principales líderes de la Iglesia para poder definir cuestiones de fe. Y así se definen los primeros dogmas de la Iglesia. Me ha tocado ahondar un poco más en la cuestión doctrinal, teológica, dogmática, del Concilio de Nicea, y quise sacar extractos de una homilía que nos enviara su eminencia Monseñor Yosif, doctor en teología. No hay más magistral exposición que de su boca y su corazón y su conocimiento nos pueda hacer sobre el dogma. Bien, y por supuesto hemos agregado algunas pequeñas cositas de nuestra autoría. El dogma como expresión de la vida eclesial. En esta parte introductoria vamos a partir diferenciando el significado de los conceptos ortodoxo, ortodoxía y herejía. La tensión ejercitada a partir de la fricción del fanatismo religioso más porfiado contra la indiferencia agnóstica más libertaria ha producido hermenéuticas discrepadas y disputadas, siempre análogas y acomodadas a la medida de la ideología de la cual dependen. Es por ello que se hace necesario volver a la fuente, siempre legítima, original y creativa, en cuanto se basa en la experiencia sincrónica y diacrónica, personal y comunitaria, que tiene sus remotos comienzos en la creación misma y cuyo cumplimiento y perfección se realizarán en la parusía. Para el gran teólogo Nikos Matsoukas, la diferencia entre ortodoxía y herejía
no es un tema de prioridad cronológica o histórica, sino de las particularidades propias de la vida y de la respectiva enseñanza. La ortodoxia de la fe, la recta fe, expresada y proclamada tradicionalmente a través del dogma, por un lado, y la herejía, por el otro, no son meros principios teóricos que luego producen aplicaciones prácticas. Desde nuestra óptica, se trata esencialmente de modos de vida que en el transcurso de la historia se encuentran, se contraponen y necesariamente se autoexcluyen. Uno de los fundamentos de cada uno de los concilios ecuménicos que se realizan en la historia, particularmente los 7 primeros concilios ecuménicos del primer milenio de la Iglesia indivisa, surgen en la necesidad de refutar herejías que surgían dentro de la propia Iglesia. Así, Nikos Matsoukas nos dirá que desde el lenguaje teológico de nuestra tradición el dogma viene considerado como la vida recta, mientras que la herejía, estando en sus antípodas, es su degradación y su corrupción. La evaluación y valoración de la que valida el dogma, es decir, el producto de la vida recta, se realiza a través de criterios vivenciales y experienciales propios de la vida misma que viene experimentada y atestiguada por los portadores teóforos de la comunidad, y no a través de otros criterios foráneos a ella. De esta manera, los dogmas y las decisiones sinodales que los expresan no son meros axiomas especulativos, como nos dirían aquellos que nos han precedido, o verdades teóricas sobre la fe que tienen una supremacía excluyente y una operación determinante, basados en la Sagrada Escritura y la tradición que determinan la vida moral de los cristianos. Los dogmas, los pronunciamientos sinodales, nos explica Matsoukas, son fórmulas de la enseñanza doctrinal de la Iglesia, las cuales analizan descriptiva y apodícticamente el contenido de la fe, tal como este viene expresado en la vida misma y los diferentes momentos de la didascalía o de la instrucción eclesiástica. Un sínodo ecuménico no es otra cosa que una de las tantas o multiformes expresiones vitales de la vida de la comunidad, de congéneres espirituales que comparten la misma conciencia espiritual, que es la fe. En esta óptica no se puede distinguir ni discriminar la teoría de la praxis. Por fin, el proceso de articular decisiones sinodales sobre una didascalía concreta proviene de las necesidades de la vida misma de la Iglesia, a fin de poder contrarrestar la degeneración de la verdad y así facilitar la continua dirección evolutiva hacia la perfección de todos los miembros de la sinaxis eclesial. La trampa arriana, siguiente parte. El primer concilio ecuménico de Nicea fue convocado, como han dicho, por el emperador Constantino el Grande, a fin de dar una respuesta contundente a la herejía que azotaba por aquel entonces la cristiandad y el imperio. Responsable de aquella fue el presbítero alejandrino Arrio. El arrianismo, como todas las ideologías de corte herético, se basan en la imposibilidad percibida por ellos como escándalo de asimilar la posibilidad de la directa comunicación entre Dios y la creación a través de la participación de las divinas energías increadas. Muy al contrario, indica Matsoukas, al existir doctrinas de corte netamente filosófico, se sobreexaltaron las posibilidades creadas y contingentes siempre en el plano moral y ético de acercamiento y relacionamiento con Dios. La doctrina de Arrio, prototipo preclara el racionamiento teológico, se puede resumir en los siguientes puntos, a saber, 1. El Hijo fue creado en el tiempo por Dios Padre,
como una entidad mediadora entre aquel y la materia. De ahí nace el conocido apotegma arriano: hubo un tiempo en que no existía. Es decir, existió un tiempo en el que él no existió. Esta creación mediadora llamada Logos o Sofía fue creada por el Padre, único unigénito, único ingénito, a través de esta, para crear al resto de la humanidad. Así el Logos fue creado como un órgano de Dios por y para nosotros, a fin de que a través de él el resto de la humanidad llegue al ser. El Logos entonces viene a la existencia por la voluntad del Padre, y aunque es órgano de la creación de la restante creación humana, viene considerado superior a los congéneres, ya que es una creación perfecta de Dios. 2. El Hijo no es consubstancial al Padre, ya que es una creación. Este viene divinizado por su participación en el Padre. Viene considerado metafóricamente como Logos y Sofía del Padre. Se le llama de la misma manera Dios, aunque no lo es por naturaleza, sino por su participación en la gracia divina, pero nunca en la divinidad que es exclusivamente del Padre. 3. El Hijo, al pertenecer a esta dimensión creada, es relativo y contingente y consecuentemente ignora al Padre. Su libre albedrío es voluble y totalmente mutable. Este Logos llega a la plenitud ética y moral a través de la perfecta obediencia y subordinación voluntaria a la voluntad del Padre. Arrio, aunque hace la distinción entre energía y esencia en Dios Padre, necesita, de acuerdo a su sistema, de toda la creación subordinada a la primera de las creaciones. El Logos creado, que es, en este sentido, una divinidad intermedia entre Dios y la creación. Las posiciones ortodoxas, la contraofensiva ortodoxa, estas posiciones que conforman la ideología arriana fueron presentadas oficialmente en forma de símbolo de la fe por Eusebio de Nicomedia, ante los padres reunidos en sínodo, quienes al escuchar el contenido de esta, decidieron confeccionar un símbolo, desmintiendo el primero, formado por una parte positiva que exponía los artículos de la fe y otra negativa, anatemizando las enseñanzas heréticas de Arrio. La sintaxis del símbolo en cuestión se realizó en base a símbolos bautismales orientales más antiguos, según Ioannis Carminis, basado en los testimonios de los presentes Eutafios de Antioquía, Eusebio de Cesarea y de San Atanasio el Grande. Lo más probable es que la comisión de redacción del texto se haya basado en textos antiguos de símbolos bautismales de iglesias palestinas y sirias de origen y procedencia jerosolimitana, presentados por sus respectivos obispos. Asimismo, el autor afirma que los símbolos sometidos a análisis no presentaban diferencias sustanciales entre sí, ya que basados en la tradición del símbolo apostólico, contenían la misma fe dogmática, en una coherencia y continuidad que se veía consolidada y establecida a través del tiempo en un tipo de símbolo unificado. No obstante, los padres del concilio, a fin de combatir de manera evidente, clara, directa y sin concesiones la herejía de la Arrio, añadieron ciertas frases, a saber, 1. Tu destin en tin usia tu patros, es decir, de la misma esencia o naturaleza del Padre, theon alitinon et theon alitinum, Dios verdadero de Dios verdadero, diligenda upiicenda, nacido, no creado, homoousion to patri, consubstancial al Padre. Un análisis detenido y filológico del símbolo en cuestión nos da la pauta de que en general se encuentra en directa relación y coherencia con la Sagrada Escritura, el símbolo apostólico y las diferentes formas de diversos símbolos bautismales del Oriente propios de las iglesias locales de Jerusalén, de Cesarea de Antioquía,
y de Palestina. No obstante, ciertas palabras y frases que se debieron incluir ad hoc y que no se encuentran en la Sagrada Escritura ni en los símbolos antiguos, a lo cual denominamos ágrafa, es decir, que no se pueden escribir o entender fácilmente, fueron la piedra del escándalo de las discusiones, sobre todo para los semiarrianos presentes en el símbolo, secuaces de Eusebio de Nicomedia. El testimonio de San Atanasio Magno contra estas acusaciones es determinante. Los obispos, no encontrando las palabras adecuadas, pero teniendo presente el testimonio de los padres, se expidieron de esta manera. Y así, teniendo como brújula el testimonio vivo de los teóforos portadores de la divina revelación como garantía para suceder en su propósito de manera pura la experiencia y la enseñanza del Apocalipsis divino, procedieron legítimamente a introducirlos. Así, las dos principales ágrafas son Entusia tu patros y Homoousion tu patri, las cuales vienen a dar la concreta interpretación de la frase anterior: hijo unigénito nacido del Padre, que se prestaba a ser interpretada de manera arriana. El ágrafo Homoousion tira por tierra cualquier tipo de hermenéutica de corte arriana o semi-arriana sobre el estatus existencial del Hijo, ya que especifica la unidad e identidad de naturaleza, es decir, la ontología de las dos hipótesis trinitarias, lo cual, por una parte, desmiente la posición arriana que quiere al Hijo inconsubstancial y, por otro, toda posibilidad de diteísmo. De esta manera, los padres conciliares proclamaron de manera positiva la fe ortodoxa a través de esta redacción innovadora y creativa en la forma, pero absolutamente coherente y alineada en su contenido con el testimonio de los teóforos padres, la conciencia del pleroma y la tradición eclesial. Para concluir, la importancia de Nicea hoy y nuestra responsabilidad. En una época donde las sociedades se encuentran inmersas en la indiferencia hacia lo sacro, el sincretismo espiritual, la superficialidad axiológica y la desintegración moral, la inmediatez material, la decadencia institucional, una temática del género resuelta, al menos irrelevante. No obstante, el interrogante que debo plantear: ¿cómo nos afecta hoy la producción de 318 padres reunidos hace 1700 años en Nicea de Bitinia? Creo que Nicea, así como todos los concilios ecuménicos, son puntos de inflexión en la bimilenaria vida de la Iglesia. No obstante, Nicea se constituye en un hito particular, porque inaugura una metodología que se probó más que eficaz para combatir y desactivar las diversas protogenias existenciales operantes en el cuerpo eclesial, las herejías, durante su dirección siempre evolutiva a través de la historia. ¿Por qué Nicea tiene una importancia capital en la vida de los cristianos de hoy y de siempre? ¿Por qué? Porque si Nicea no hubiese acontecido, así como Constantinopla en el 381, Éfeso en 431, Calcedonia y demás, hoy no habría ni cristianismo ni iglesia. Y no me refiero a la mera institucionalidad exterior, me refiero a la comunidad eclesial, a la sinaxis mística, como atmósfera propicia, como medio ambiente análogo que facilita la redención realizada por el Cristo. ¿Qué hubiese sido de la humanidad desde hace 1700 años sin un Dios unitrino, personal, que es relación, que es sociabilidad, que es movimiento y que es vida? ¿Qué hubiese sido del hombre sin poder contemplar al Dios increado, nacido de una mujer, clavado en la cruz, muerto y resucitado? ¿Qué hubiese sido del hombre desconociendo por completo al Jesús histórico y reduciéndolo a un personaje mítico? ¿Qué hubiese sido del hombre, de nosotros, durante todo este tiempo sin poder referirse a sí mismo como imagen y semejanza
del propio Creador. ¿Qué hubiese sido del hombre no teniendo la mínima certeza de la trascendencia? ¿Qué hubiese sido del hombre bimilenario combatiendo solo y aislado a su último enemigo, la muerte? ¿Qué hubiese sido de la humanidad hundida permanentemente y extraviada en el laberinto existencial de una vida y de una existencia que se pierde o se disuelve o se trasviste luego de estar encerrada en la negatividad de la materia? Hoy existe el cristianismo legítimo y puro, el caldo de cultivo de la restauración crística, cósmica y holística, porque hombres como Atanasio de Alejandría, como Nicolás de Mira, como Gregorio el Nacianceno, Juan el Crisóstomo, Máximo el Confesor Fotios, el grande Marcos de Éfeso, por nombrar algunos, no distaron en ser desterrados, en renunciar a su trono, ser mutilados y hasta perder la vida por conservar la fe, la doctrina y el modus vivendi de que recibieron como prenda de los mismos portadores teóforos. Sin ellos, sin los operadores de la gracia, hoy la Iglesia directamente no existiría. Es por ello que los que más saben sobre esta experiencia tienen la responsabilidad de exhortar y proclamar urbi et orbi la importancia de estos hitos en la vida de la comunidad en la que vivimos. Nicea, hermanos, no es historia, es presente, porque se evidencia en la fe, mucha o poca, de todos aquellos y aquellas que confiesan al Jesús histórico como Dios verdadero de Dios verdadero y se entregan a la voluntad practicando quizás desde una sacra ignorancia, una ascesis doméstica, simple y vivencial. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Gabriel. Bueno, me paro por un asunto geográfico, así puedo ver a la gente del fondo. Lo mismo que si no llegan a escucharme, entonces voy a tomar el micrófono. Lo que me falta de altura me sobra de garganta y a veces aturdo. Bueno, soy de la parroquia San Jerónimo, aquí en Alberdi, en la zona del cementerio. El padre Federico me pidió que más bien insista más que en la doctrina, que realmente con tanta claridad lo hicieron los expositores, sino que más bien viera el contexto sociopolítico histórico del Concilio de Nicea. Voy a leer unos puntos nomás, porque en 10 minutos creo que es lo máximo. Yo le voy a agradecer que me avisen, alguien que me avise cuando ya esté llegando a los 8. ¿Ah? Porque no vaya a ser que me pase. Bueno, miren, 20 años antes del Concilio de Nicea, en el 325, comienza una época de verdadera transición en la cuenca del Mediterráneo, es decir, en el Imperio Romano. Hay una transición que creo que los que comenzaron la transición no iban a imaginarse a dónde llegaría. Estamos entonces en el año 300. El paganismo está como desconcertado. 50 años antes, la última persecución bravísima había sido la de Decio, 249-251. Después hubo un fuerte intervalo de paz. Y allí es donde también el cristianismo, perdió el vigor del cara a cara y del martirio. Entonces ahí se infiltraron situaciones de vida que no se puede decir que la iglesia en la antigüedad haya sido una iglesia de santos. No,
infiltrado el paganismo, también en el cristianismo, en muchas costumbres. Y eso lo dicen los sínodos y concilios provinciales antes de Nicea. Comienzan a advertir que hay castigo para el cristiano que aborte, para que el cristiano que cometa adulterio y un montón de otras reglas que no la dicen por decir, sino porque están sucediendo. La expansión de la iglesia como la sangre de los mártires. Semilla es, fíjense, las persecuciones y sobre todo la experiencia martirial, lejos de mermar el cristianismo, lo expandió la sangre de los cristianos. Semilla es, era un dicho entre los paganos en la antigüedad. Por eso, como parece paradójico, pero no lo es tanto, tiene una explicación lógica que, habiendo vivido persecuciones, el cristianismo se haya expandido y haya llegado incluso hasta el imperio iranio, enemigo mortal de los romanos, del imperio romano. Son los persas, ¿no? Los persas, Irán, Irak. Hasta ahí llega el cristianismo, cuando Persia tiene a su vez una religión oficial visibilizada en Zoroastro, o sea, una religión del Estado. Bueno, el cristianismo en este 300 que comienza llega allí. Otro hecho se da también, la invasión de los bárbaros, así llamada. Yo creo que es más justo decir las migraciones nórdicas, que vienen también con sus espiritualidades y con su fe. El único que un poquito intervino en esas espiritualidades nórdicas va a ser un arriano, Ulfilas, obispo que no había aceptado el concilio de Nicea y fue hacia estos godos y lombardos que recién llegaban a Europa. Bueno, también estas migraciones, que son militares, ¿no?, generan en Roma un estado totalitario. Perdón, el término es más bien contemporáneo, pero es como para lograr pintar a qué me refiero. Un emperador totalitario, ¿no?, que organiza una tetrarquía, gobierno de 4, que van a terminar siendo como 20 después. En esa línea de la tetrarquía entra Constantino, Constantino el Magno. Bueno, ¿quién es Constantino? Aquí puse pagano, abierto y tolerante, también estratégico y con algunas picardías. Esto es propio de los seres humanos. Hay algunos que ensalzan a Constantino y otros que lo tiran al infierno. Constantino es un ser humano, con sus sombras y con sus luces. Es verdaderamente abierto, es verdaderamente dialoguista, es verdaderamente estratega y también medio pica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está en disputa el hecho de que si Constantino fue cristiano, una pregunta que vale la pena y no tiene respuesta. Parece que sí. Personalmente yo creo que sí. Aun cuando se haya bautizado antes de su muerte, esperó bautizarse antes de su muerte, cuando en su vida, en estos últimos 20 años, 30 años de Constantino, favoreció totalmente al cristianismo. Parece que alguna versión dice que quería bautizarse al último para poder ir al cielo, mientras tanto gobernar con libertad. Si esa versión es cierta, bastante pícaro, bastante pícaro, pero parece, o al menos yo personalmente más me convence, la teoría fue
de que Constantino, a diferencia de Diocleciano y de los anteriores que persiguieron, Constantino confió en la fuerza robusta del cristianismo y no en la vetusta del paganismo. También Peter. Porque fíjense, ahí ya se lo muestra como estratega. Se da cuenta que aquella va echando agua y que esta es joven, robusta y creciente. Lo que sea, Constantino favoreció abiertamente al cristianismo. Y mucho de lo que somos los cristianos lo debemos a esa apertura, ¿no? A esas opciones del emperador. Bueno, la batalla del Puente Milvio fue decisiva porque ya Constantino, sabiendo de qué fe se necesita la unidad, necesitaba también unificar en un criterio, en una autoridad gobernante. Y comenzó a desarmar la tetrarquía. O sea, no logró diezmar a los príncipes y emperadores que gobernaban, pero se alió con su cuñado Licinio y en la batalla del Puente Milvio venció a Magencio, que tenían una feroz actitud persecutoria contra el cristianismo. En el año 312, las fuerzas constantinianas vencieron y al cristianismo se les abrieron grandes posibilidades y grandes oportunidades. Y en el 324, Licinio, su cuñado, que no se había hecho cristiano y que todavía representaba con fuerza al paganismo, comenzó a rebelarse, incitó una persecución por Nicodemia, por Constantinopla, pero bueno, no existía Constantinopla, Bizancio. Pero la cuestión es de que Constantino no perdió la oportunidad y se sacó el último enemigo de encima, su cuñado. Lo venció en el 324. Y ahora sí, un estilo de gobierno distinto. Los cristianos nos comenzamos a enamorar de Constantino, eso hay que decirlo también, porque no pasaba desapercibido que el nuevo Estado nos favorecía. Constantino convocó el primer concilio, que fue el de Nicea 325. No lo hizo en Roma, lo hizo concretamente él habitaba en Nicomedia en ese momento, y en Nicea tenía su palacio veraniego. Bueno, en el verano del 325, agotados llegaban los padres conciliares a la residencia del emperador Otto. Me estoy riendo porque ustedes están algunos son riéndose. Llegaban agotados allí y el emperador le ofreció toda su estructura para debatir un tema que, como bien dijeron todos, o creo que usted sobre todo, un tema vital para el futuro de la iglesia. Vital, nada más y nada menos, como dijeron ya los cuatro, si Jesús era divino, concretamente. Si Jesús era divino. Bueno, por lo que ellos dijeron, no voy a repetir, el concilio brillantemente logró poner los argumentos de los trinitarios. Vamos a dividir así: trinitarios y arrianos. Trinitarios, los que aceptaban las tres personas divinas en una sola naturaleza. ¿No es cierto? Los arrianos, ya lo dijimos, no aceptaban eso. El núcleo duro del
de los trinitarios eran Atanasio de Alejandría, primero Alejandro de Alejandría, su diácono y sucesor como patriarca de Alejandría, Atanasio, que va a ser el paladín de la ortodoxia católica, y Ocio de Córdoba, ¿no? Un colaborador de Constantino, que ya Constantino lo había enviado al África para ver cómo se resolvía el cisma de Donato, el donatino. Y fue certera la actuación de Ocio de Córdoba, España, miren de la otra punta. Ocio va para el oriente, para la parte oriental de Grecia, y entonces le aconseja, parece que le aconseja a Constantino sobre una asamblea de esta dimensión. La cuestión que sea por consejo de él, la experiencia fue, y el concilio se hizo. Voy a saltear aquí, también es verdad que comienza a surgir en la iglesia lo que en el medioevo va a ser una realidad prácticamente incuestionable, el césaropapismo. César y Papa a la vez. El integrismo. Lo que es pecado es delito, lo que es delito es pecado. No sé si me explico. Es decir, una sociedad demasiado integrista. Eso comienza también con el visto bueno de Constantino. La iglesia confiaba en Constantino, sobre todo la iglesia que resulta realmente trinitaria. Constantino no respondía así. En su como 12 años que sobrevivió a Nicea, a veces hasta se inclinó por los arrianos, cuando estos ya habían sido condenados en el concilio de Nicea. Y sus sucesores, los hijos Constante, Constantino II y Constancio, también de la misma manera, ¿no? O sea, la opción no era totalmente fiel. También eso hay que decirlo, ¿no? Un césaropapismo que obviamente a la iglesia la benefició, exención de impuestos, que construcción de templo, y bueno, a mirar la otra parte, como ha pasado en la historia de la iglesia hasta los tiempos de hoy muchas veces, ¿no? Muchas veces. Bueno, ya vamos terminando. También ellos lo dijeron, y eso me ayuda a cortar esto. Alejandría, Antioquía, parece que el cisma arriano era alejandrino, emergió con fuerza en Alejandría, pero se había extendido desde África hasta el centro europeo y había llegado a Antioquía y a todas partes. Bueno, cuando Nicea terminó, el debate continuó. Nicenos y contra Niceno y anti-Niceno. O sea, si antes era arriano y anti-arriano, ahora es niceno, anti-niceno. O sea, que si bien Nicea, que vale la pena celebrar sus 1700 años, tengo la misma identificación que todos ellos con el concilio de Nicea, como clave, necesario y yo creo que providencial. Pero con Nicea no se termina todo el problema. El arrianismo sigue y sigue asistido y apoyado. El concilio de Constantinopla I, ahí todavía están ellos, no en el concilio, pero sí en el imperio. Éfeso, primero en el 431, la cosa continúa, pero quería llegar al que sigue, concilio de Calcedonia, 451, donde a causa de que, ya voy terminando, a causa de que un monje intelectual, espiritualista, muy espiritualista, estaba escandalizado.
Eutiques era su nombre. ¿Cómo los arrianos van a decir eso? ¿Cómo los arrianos van a negarle a Cristo la divinidad, la naturaleza divina? ¿Cómo van a hacer esto si Cristo es solamente Dios, solamente divino? Se fue al otro extremo. ¿Se dan cuenta? Ese espiritualismo anti-arriano se fue al otro lado, ¿no? A veces presiento que vive más de un predicador ese espiritualismo. Bueno, voy terminando entonces. También me atreví a decir cosas porque hay algo de la historia que no es dogmática, ¿no? Al dogma de corazón le digo, y en mis 72 años, al dogma siempre lo he respetado. Siempre. He sido fiel al dogma, pero me cuidé toda la vida de no ser dogmático. De no ser dogmático. Y la historia en la cual estoy ya hace décadas y décadas me ayudó a no ser dogmático. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Padre, muchas gracias por su atención a todos. Y terminamos, lamentablemente, pero después nos quedaremos unos minutos tomando algo, y si queremos comentar o hacer alguna pregunta, será el momento cuando estemos tomando algo. Así que nos despedimos también con música. Sí, si fuera posible. Y vamos a dar gloria solo a Dios. La sangre nos ha lavado. Dios, Jesús, ¿no? Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, por lo que hizo en mí, su sangre me ha lavado, su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria por lo que hizo en mí. Agradecemos a los diferentes ministros que nos han acompañado esta noche. Creo que ha sido una riqueza, la belleza de la diversidad. Cada uno ha dado su mirada. También hemos tenido la reflexión del arzobispo, iba a decir Tarasio, Joseph Bosch, ¿no? Tarasio, que en paz descanse, ¿no? De reconocida trayectoria en la Iglesia Ortodoxa de Argentina. El arzobispo Bosch también nos mandó el texto, ¿no? Y creo que, después de haberlos escuchado a ellos, creo que todos podemos decir que estuvimos en Nicea. Que estuvimos, que estamos y que estaremos en Nicea. Y cada vez que recemos el credo en nuestros cultos, ¿no? Podemos decir lo mismo cada vez que lo hagamos, ¿no? Y quería invitarlos, a mis hermanos ministros también, y a ustedes, que nos pongamos de pie y extendamos las manos hacia el pueblo, ¿no? Los ministros, para dar una bendición. Vamos a hacer una antigua bendición del libro de los números. Acá en la parroquia saben que soy fanático de esta bendición, ¿no? Vamos a extender las manos entonces sobre el pueblo. Yo voy a repetir esta frase, este texto del libro de los números tan antiguo, la primera bendición que cita la Sagrada Escritura. La bendición que se le enseñó, se conoce como la bendición de Aarón.
Que el Señor te bendiga y te proteja. Amén. Que el Señor haga brillar tu rostro sobre ti y muestre su gracia. Amén. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso. Agradecemos también a Patria y a Juan, el servicio de la música, a la Comisión de Ecumenismo, a todos los que han colaborado también con esto. Y hay algo para tomar, me parece ahora, ¿no? Sí, sí. Así que no se vayan sin decir adiós.